Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Hola, muy pero muy buenas noches a todos. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Bienvenidos a este tiempo con Dios. Bienvenidos a este momento en que vamos a estudiar la palabra de Dios. Bueno, gloria al Señor por todos los que están allí presentes. Bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos. Bien, hoy quiero compartir con ustedes una palabra en vista de los acontecimientos por los cuales estamos pasando todos. Mucho se ha dicho acerca de señales, mucho se ha hablado acerca de la próxima venida de Jesús y quiero hablar un poco en esta noche acerca de ese tema. Me parece pertinente hablarlo, pues para que despejemos cualquier duda acerca de lo que significa la segunda venida de Cristo y lo que significa el rapto, que son dos eventos absolutamente diferentes. Amén.
Gloria al Señor. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos direccione claramente. Padre, te queremos dar gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por darnos el privilegio de poder compartir esta preciosa palabra, Señor, estas promesas que están escritas en tu libro, Señor, en tu palabra, en tu Biblia, Señor. La palabra, Señor, tú dices allí mismo, Señor, que todo acabaría, que cielo y tierra pasarían, pero tu palabra permanecería, Señor. Gracias por cada hermano que hoy está aquí presente, Señor. Vamos a pedirte, Espíritu Santo, que tomes control absoluto, Señor, de toda circunstancia, de toda adversidad, de toda situación que pueda ser un distractivo para impedir que tu palabra tome control en nuestro corazón. Gracias por todo, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar un poco acerca de la diferencia que hay entre el rapto o el arrebatamiento, y vamos a hablar de la segunda venida de Jesús, pero voy a hablar primero del arrebatamiento. Amén. La segunda venida de Cristo vamos a hablar de hoy en 8 días, si Dios permite que así sea. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que muchas cosas han surgido en estos días de cuarentena con todo lo que ha ocurrido. Ustedes recordarán que veníamos en un ritmo de vida para nosotros normal, veníamos en un ritmo de vida para todos nosotros bien, y fuimos sacados de un momento a otro de esa rutina, y bueno, para muchos pareciera como que hay un poco de confusión, y aún en los gobiernos del mundo todos hay confusión, las economías se han parado. Bueno, y creo que podemos entender un poco lo que sintió el pueblo de Israel cuando estuvo cautivo en Babilonia durante 70 años, que habían perdido su identidad, habían perdido su territorio y estaban allí como esclavos. Y bueno, pensamos entender, ahora ya vemos que lo que es sentir en carne propia tal vez muchas de las cosas que están en la Biblia. Bien, entonces vamos a ir hermanos queridos, quiero que abran sus Biblias. Vamos a abrir la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Amén. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer allí. Quiero comentarles que, bueno, cuando queremos hacer una diferencia entre el rapto y la segunda venida, pues los textos que hablan acerca del rapto son estos: Primera Tesalonicenses 4 y 5, capítulos 4 y 5, y Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Entonces hablan mucho acerca de lo que es el rapto, lo que va a ser esto. Bien, vamos a leer un poco acerca de esto. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. En mi Biblia dice la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen esperanza son aquellos que todavía no se han entregado a Cristo. Ellos son los que no tienen esperanza. Entonces, fíjense que se está diciendo acá, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Los que duermen quiere decir los que ya murieron en Cristo para este momento, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza tienen tristeza. ¿Por qué? Porque sus familias no van al cielo. Sus familiares no van al cielo. Por más buena gente que sean, no van al cielo. Vamos al versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿ven lo que dice? ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Entonces este es un requisito muy importante. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, a los que ya murieron en Cristo, que ya no están en este mundo, que murieron en Cristo, creyendo en Cristo, dice que Él los traerá, ¿cierto? A los que durmieron en Él. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué hace? Resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Vea la palabra arrebatados ahí, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces, aquí está hablando Pablo cuando estuvo viajando a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad portuaria caracterizada por el paganismo, caracterizada por el comercio. Y en el segundo viaje misionero, Pablo establece esta iglesia allí. Y lo que él dice en su carta es que ellos, todos los tesalonicenses, recibieron el mensaje del evangelio con toda solicitud, o sea, fueron completamente entregados al Señor. Eso fue algo extraordinario. Entonces, lo que más les llamó la atención a ellos fue precisamente la segunda venida, o sea, no la segunda venida, sino el rapto, el momento en que el Señor va a venir de manera invisible, porque el rapto, a diferencia de la segunda venida, es que el del rapto nadie se va a dar cuenta de cuándo viene Jesús en las nubes, porque no se va a ver, sino que la iglesia va a ser llevada o arrebatada, ¿cierto? Rapada hacia el cielo en un abrir y cerrar de ojos. De tal manera que muchos que vemos que son cristianos no los vamos a ver, ¿cierto? Nosotros no nos van a volver a ver. Entonces eso es lo que va a ocurrir en el rapto y seremos llevados al cielo. Vamos a ir al cielo y nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero dice la Biblia aquí que los que durmieron en Cristo serán los primeros en levantarse, ¿sí? Serán los primeros en ir al cielo, y esto es lo que está diciendo acá acerca del rapto. Primero los que murieron en Cristo, sus cuerpos físicos que murieron, que quedan huesos, que ya fueron cremados, sus cenizas, ellas van a ser levantadas, y en el momento en que van al cielo, van siendo transformados en un cuerpo glorificado para encontrarse con su espíritu y su alma que están ya en el cielo, porque cuando ellos murieron, pues su alma y su espíritu fueron al cielo. Ese es el rapto. Ese es el rapto y nadie no lo va a ver porque eso es un abrir y cerrar de ojos. Bien, la segunda venida es completamente diferente porque la segunda venida es al final de un periodo de 7 años. Después del suceso del rapto, contamos 7 años, y esos 7 años es el llamado el periodo de la gran tribulación que va a ocurrir aquí en la tierra. Al final de ese periodo, pues todos los que estamos en el cielo, pues ya estamos hace 7 años allá, vendremos con Jesús, y Jesús sí será muy visible para el mundo. Pues será visible porque será, así como dijeron los ángeles en Hechos capítulo 1, versículo 6, que dice que así como lo habéis visto ir, así volverán a ver a Jesús, viniendo en la nube, ¿cierto? Será muy visible, y en ese momento pues Jesús no vendrá como en la primera venida, como todos sabemos que Jesús vino en un pesebre, ¿cierto? Como un cordero, y nació en una situación, digamos, no precaria, sino para mostrar la salvación, ¿no? Pero en esta ocasión Jesús vendrá como un león, vendrá en su gloria, vendrá con su poder y nosotros estaremos junto con Él. Y en ese momento que Él se pose aquí en la tierra, Él colocará sus pies sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se partirá en dos, ¿sí? Y es allí donde se establecerá la guerra del Armagedón. El Armagedón es la guerra que se establece contra los enemigos de Israel. En ese periodo de los 7 años es cuando los israelitas que no creyeron en la primera venida de Jesús, ahora creerán que Jesús sí era real. Y pues la mayoría del pueblo de Israel será salvo, ¿cierto? Porque lo verá y podrá ser salvos. Entonces serán redimidos, al igual que nosotros, la iglesia y los cristianos que se hayan quedado aquí, pues que hayan creído, porque hay gente tan dura de corazón, mis amados hermanos, que aún en la gran tribulación mucha gente renegará de Dios y culpará a Dios de todos sus males. Entonces eso es lo que pasa. Entonces escuche bien esto. ¿Qué pasaría si Jesús viniera hoy? Vamos a hablar específicamente del rapto. Si Cristo viene otra vez, ¿cuántos saben que Cristo viene otra vez? Claro, porque es que la razón de nuestra doctrina como cristianos se fundamenta en el hecho de que Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, pues nuestra religión, nuestra fe sería vana. Entonces por eso cuando Jesús resucitó, lo que estaba diciendo es: yo vencí la muerte, yo vencí la separación que había entre el hombre y Dios, la acabo de vencer. La ira del Padre fue vaciada sobre su Hijo. Entonces,
Jesús murió, pero resucitó. Él fue al cielo y como dice Juan 14:1 en adelante, 14:1 en adelante dice que Él volverá por nosotros, ¿cierto? Él volverá por nosotros. Entonces, ¿cuántos de ustedes aceptan esta verdad? ¿Cuántos de ustedes aceptan recibir esta verdad? Relativamente muy pocas personas permiten que esta verdad cambie sus vidas. Porque si en verdad nosotros estuviéramos conscientes de que Jesús vendría otra vez por su iglesia, pues nuestras vidas tendrían que ser absolutamente transformadas. Yo sé que muchos de ustedes tienen vidas transformadas, pero hay unos pocos que no, digamos, que se han se han apartado del camino del Señor, que han vuelto al mundo, que han vuelto a las cosas del mundo, entonces no han entendido esta verdad, no han tenido revelación. Entonces, relativamente son pocos los que han permitido que esto transforme sus vidas. Y entonces esto puede ser el hecho más extraño de la historia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros ajustar nuestra vida si supiéramos que hoy vendría Jesús? Hoy, 29 de abril. Imagínese usted que ahorita a las 8 de la noche viniera Jesús. Entonces vamos a mirar que hay señales que deben hacernos percibir que la venida del Señor está cerca. Por ejemplo, si ustedes miran con detenimiento en su Biblia, en el libro de Ezequiel capítulo 37, Ezequiel fue uno de los profetas mesiánicos y entonces él estaba apuntando precisamente al hecho de que Israel, una de las señales para la segunda venida o el rapto del Señor y la segunda venida es que Israel tendría que convertirse en una nación. Entonces, por ejemplo, vemos allá el valle de los huesos secos, ¿cierto? Esa imagen, esa visión que tuvo Ezequiel del valle de los huesos secos se está refiriendo al pueblo de Israel. Los huesos secos son el pueblo de Israel, que se habían secado porque efectivamente ellos se secaron fue porque desconocieron al Mesías en su primera venida. Entonces Ezequiel ya anticipa esto y dice que estos huesos van a tener carne, van a tener tendones, van a cobrar vida, ¿cierto? Y vamos a mirar otras cosas, otras señales, por ejemplo, que países vecinos de Israel, ¿cierto? Por ejemplo, Jordania, Siria, vamos a mirar Irak, Irán, Turquía, que son países, Egipto, que son países que por naturaleza son enemigos de Israel, digamos que han adquirido un poderío militar últimamente. Entonces el mundo, digamos que de alguna forma, de alguna manera se está preparando para la presentación del anticristo aquí en la tierra. El anticristo se va a presentar, ¿cierto? Y se va a proclamar como el Salvador del mundo. Entonces, y empezará a proclamar como el Salvador del mundo. Se firmaron una carta de paz en el Medio Oriente, por eso el reloj de la venida del Señor está en el Oriente Medio con Israel. Y entonces vamos a mirar que no solamente eso será un reloj, que habrá un acuerdo de paz en el Medio Oriente, sino también que ocurrirá es que en Mateo 24 el Señor anunció que habrían unas señales en la naturaleza. Entonces todo Mateo 24, que es lo que vamos a hablar de hoy en 8 días, y Lucas capítulo 21, son señales que acerca de la segunda venida de Jesús y del tiempo de la gran tribulación. Amén. Entonces vamos a hacernos unas 3 preguntas o qué pasaría si Jesús viniera hoy. Si Cristo viniera hoy, ¿qué ocurriría? Vamos a mirar en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16. Vamos a leer nuevamente allá, 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 16. Vamos a leer, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces, si Cristo viniera hoy, el primer evento que encontramos acá es que los cristianos que ya murieron serán levantados. Amén. Gloria al Señor. Entonces va a escucharse un sonido de trompeta. Es como la voz de un arcángel, ¿cierto? El sonido de la trompeta viene a ser como la voz de un arcángel
Y dice que los muertos en Cristo resucitarían primero. ¿Se acuerda usted cuando Lázaro murió? Que Jesús le dijo su nombre, dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Qué tal si Jesús no hubiera dicho la palabra Lázaro? Pues todos los muertos en ese momento, dicen muchos, que habrían salido de sus tumbas. Pero él dijo Lázaro. Aquí vamos a encontrar una voz de un arcángel que grita, ¿cierto? Que da una orden, y obviamente los muertos en Cristo son los que van a resucitar primero. Entonces, quiero que usted sepa esto. La tumba no es el último lugar donde vamos a estar. ¿Aló? La tumba no es el último lugar donde vamos a estar, no es un lugar de desesperanza, ¿cierto? Porque la Biblia nos dice, el Señor Jesús nos enseña que todos los cristianos vamos a ir ¿a dónde? Al cielo. Todos los que hemos recibido a Cristo vamos a ir al cielo. Vamos a mirar 2 Corintios 5:8 y vean lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces está diciendo el Señor, vamos a ir ¿a dónde? Al cielo. Entonces, Jesús va a regresar por nosotros los cristianos, nos va a resultar los cuerpos de los que ya murieron, ¿cierto? No importa que su familiar haya sido cremado, no importa que haya muerto de alguna manera terrible. Mucha gente dice, no, pero eso de la cremación no debería ser, porque entonces ¿cómo va a resucitar los cuerpos? Para Dios no hay nada imposible. ¿Acaso Él no hizo todo el cielo y la tierra de la nada? ¿Cierto? Él hizo todo lo que existe de la nada. Entonces para Él no es imposible rehacer el cuerpo así haya muerto como haya muerto, ¿cierto? Su cuerpo. Entonces el nuevo cuerpo, dice la palabra del Señor en 1 Juan 3:2, vamos a la primera carta de Juan, a lo último ya, después de Hebreos, primera carta de Juan y después de Pedro, primera carta de Juan 3:2, dice la palabra de Dios, vean lo que está diciendo acá, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escuche, vamos a tener un cuerpo nuevo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la única forma en que podamos ver a Dios cara a cara? Con este cuerpo físico que tenemos actualmente no lo podemos ver porque este cuerpo está contaminado por el pecado. O sea, es cierto, usted recibió a Cristo hace algún tiempo, pero la parte que usted salva es su espíritu. Entonces, su alma está en proceso de salvación, ¿cierto? Porque en el alma están los pensamientos, están las emociones, está la voluntad. O sea, el alma está en proceso de salvación, pero el cuerpo será salvo el día en que Jesús vuelva por su iglesia. Entonces ese día vamos a tener un cuerpo, no como el que tenemos actualmente, sino un cuerpo glorificado. ¿Qué quiere decir? Es un cuerpo que está libre de pecado, libre de la maldición del pecado de todo esto. Entonces por eso vamos a poder tener la capacidad de poder ver a Dios cara a cara, porque ya no hay la maldición del pecado, ¿cierto? Ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más muerte, ya no habrá más limitaciones. Amén. Así que si usted tenía alguna limitación, cuando usted tenía su cuerpo o tiene su cuerpo, por ejemplo, que le falte un dedo, que le falte una pierna, que le falte un ojo, algo, pues el cuerpo glorificado lo vas a tener completo. Aleluya. No sé, que le pone contento por eso. Gloria al Señor. Entonces, nos vamos a reconocer en el cielo. Ahora, si Cristo viniera hoy, lo que yo puedo decirles a ustedes, mis amados hermanos, es que nosotros los creyentes que estemos viviendo, escaparemos de la muerte. Entonces ya hubo un grupo, los que murieron en Cristo, pero ahora los que estén en vida, en ese momento, pues escaparán de la muerte. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Vamos a mirar allá. Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, fíjense que, ¿cuál fue la maldición, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron? La maldición que ellos contrajeron fue que el pecado trajo consigo la muerte. La muerte es una separación de Dios, de nosotros de Dios. Entonces la presencia de Dios ya no es posible tenerla con nosotros por causa de su propia misericordia, porque si Él se mostrara así como Él es en esta tierra, pues toda la humanidad moriría por causa de su santidad.
¿cierto? La santidad y el pecado no van de la mano. Entonces la santidad de Dios lo que hace es eliminar todo vestigio de pecado, y por eso usted recordará que en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote debía entrar o podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, él tenía que hacer una serie de ritos y sacrificios con sangre, purificarse, todo eso, y aún así al sacerdote le amarraban una cuerda en el tobillo, y en su vestimenta habían unas campanitas. Entonces cuando él entraba, pasaba la cortina, la gente estaba atenta si seguía escuchando las campanitas o no. Cuando ya no las escucharan, ¿qué pasaba? Le decían, santidad de Dios mató a este sumo sacerdote. Entonces alaban la cuerda y sacaban el cuerpo del sacerdote. Eso es lo que ocurría. Entonces había una separación y era muy complicado presentarse delante de Dios. Tenía que haber incienso y un poco de cosas. ¿Recuerdan ustedes cuando a Moisés le dijo, Señor, yo quiero verte? Y el Señor le dijo que no me podía ver y vivir. Entonces, aún así, Moisés insistió, y dice la Biblia que el Señor lo puso en una peña para que él pudiera verle la parte trasera de su, aunque Dios es espíritu, pero de alguna manera tomó una forma humana, ¿cierto? Y pudo ver de alguna manera a Dios. Entonces, fíjense que la muerte ha cobrado un precio por siglos. La muerte es la separación eterna nuestra de Dios. Pero ya eso ya no existe, ¿cierto? Cuando Adán murió, Abel murió, ¿cierto? Hubo una separación allí. Matusalén, Moisés, Jacob, José, todos murieron. Y Sansón, por ejemplo, vamos a recordar que a pesar de su fuerza, a pesar de toda su capacidad, él no pudo escapar de la muerte, ¿cierto? Salomón tampoco, con toda su sabiduría, no pudo escapar de la muerte. O sea, desde Adán hasta este momento, la muerte ha reinado. ¿Y qué es lo que más le tenemos miedo a todos? Por ejemplo, todos hablamos de la muerte. ¿Por qué cree usted que las películas de terror tienen tanto éxito? Porque hablan desde muerte. ¿Por qué cree usted que hay muchachos que se botan en parapente o se botan desde un cable desafiando la muerte porque la adrenalina? Entonces, la muerte siempre ha sido el tema recurrente en este tiempo. Y de alguna manera lo vamos a ver de esa manera. Entonces, hoy todavía la gente muere. ¿Sí me entiende? Ahora, miren ustedes que la palabra de Sion en la carta a los Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces, hay muerte. Todos vamos a morir tarde o temprano. Tal vez usted está diciendo, Señor, yo quiero pedir por una sanidad, que Dios me sane de tal cosa, y Dios lo va a sanar, porque en esta vida Dios quiere, y el propósito de Dios es que podamos vivir una vida sana, ¿cierto? Y que tengamos el anticipo de lo que vamos a tener en el cielo, acá en la tierra. Sin embargo, vamos a morir tarde o temprano. Usted puede ser sanado, puede vivir unos 20, 30 años más, y finalmente vamos a tener que morir, como dice Hebreos 9:27. Pero fíjense que no todos los cristianos van a morir. Según el pasaje que acabamos de leer de 1 Tesalonicenses 4:15 al 18, lo que está diciendo es que si Jesús viniera hoy y nosotros estuviéramos con vida, pues obviamente veremos que nuestros familiares que ya murieron van a resucitar primero, y luego nosotros seremos transformados mientras somos arrebatados, ¿cierto? Entonces no todos vamos a morir. Entonces, si usted mira 1 Corintios 15, que es ese otro texto que habla acerca del rapto, 1 Corintios 15, 51, y Pablo está hablando de cómo se venció la muerte, que esa era la separación. Y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Así como Enoc, ¿te acuerdas tú que en la Biblia hubo dos personas que ya sufrieron un arrebatamiento? El primer personaje que sufrió un arrebatamiento en la Biblia fue Enoc, allí en Génesis capítulo 5, que dice que caminó con Dios y luego el Señor se lo llevó y no, para que no experimentara muerte, ¿cierto? Entonces esa es una forma de arrebatamiento. Luego encontramos más adelante en el libro de los Reyes que también Elías fue un profeta de Dios que tampoco experimentó muerte, porque dice que fue llevado al cielo en un carro de fuego. La palabra carro de fuego aparentemente nos da a entender que no es un carruaje de fuego, sino son ángeles que vinieron a llevarlo y levantarlo. Entonces, todos los creyentes que estemos viviendo, si es que estamos viviendo en el momento en que venga Cristo, seremos transformados, ¿cierto? Y no experimentaremos la muerte. ¿No le parece hermoso esto? Gloria al Señor. Ahora, si Jesús viniera hoy, la triste de todo esto es, la pregunta es, ¿te avergonzarías? Porque vamos a mirar la primera carta de Juan 2:28, primera de Juan 2:28, y creo que esta es yo creo que con esto
vamos a mirar que el Señor nos está desafiando realmente a esperar, a tener expectativa sobre la segunda venida. Si primera carta de Juan 2:28 dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ahora, ¿usted cree que puede haber vergüenza de aquel día que venga Jesús por su iglesia? Es tremendo esto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Según Juan él está diciendo acá, primera de Juan 2:28, él está diciendo que no nos alejemos avergonzados. Dice: ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos fe o confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sabe qué ocurrirá? Va a ocurrir un fenómeno, que es lo que está pronosticado acá. Él está diciendo, tenemos que permanecer en Él. Recuerda el Evangelio de Juan 15, si permanecéis en mí y yo en vosotros, tendréis ¿qué? Mucho fruto. Entonces, para tener fe tenemos que permanecer en Cristo, mis amados. ¿Usted tiene confianza cuando piensa en el regreso de Cristo? ¿Usted tiene confianza en eso? ¿Sí está esperando la segunda venida de Jesús? Lo súbito de su venida va a ser una sorpresa, porque nadie sabe en qué hora, en qué fecha, en qué momento va a venir Jesús. Pero sí, Jesús nos dio algunas señales. Habló en Mateo capítulo 24 de señales, por ejemplo, terremotos, rumores de guerra. Habló de pestes. ¿Qué estamos viviendo hoy en día, mis amados? Pestes, ¿cierto? La parte del coronavirus, vamos a encontrar que en la historia ha habido otras pestes como el H1N1 o gripe porcina, ha habido otras como el ébola, enfermedades huérfanas que no tienen cura porque son raras, ¿cierto? Entonces el Señor está diciendo, estas son señales de que voy a venir, ¿cierto? Y es puro amor, es pura misericordia del Señor para que estemos apercibidos en qué momento va a estar viniendo. Entonces, cuando usted quizás esté en un arranque de cólera, cuando usted esté peleando con su cónyuge, cuando usted esté en una actitud que no es, qué tristeza sería que el Señor viniera en ese momento y usted lo encontrara en esa actitud, ¿cierto? O tal vez usted esté leyendo un libro inmoral o viendo pornografía, o cuando usted está contando un chisme, hablando mal de alguna persona. Esa es una verdad solemne para todos los creyentes. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para su venida. Amén. ¿Por qué? Porque el regreso de Cristo es un acontecimiento bendito y solemne, ¿cierto? ¿Está usted dispuesto a permitir que esta verdad cambie su vida? Yo quiero continuar más de hoy en 8 días con este estudio, y si hay alguna pregunta que usted quiera formular, puede hacerlo a través del chat o puede hacerlo a través de mi WhatsApp personal, y con gusto estaremos resolviendo esas inquietudes de hoy en 8 días. Muchas personas están mirando estas señales como algo que va a explotar, que algo que va a acabar, que va a caer el sol. Sí, va a suceder todo eso, pero nosotros los que estamos en Cristo no vamos a experimentar esas cosas porque estaremos en el cielo. Realmente todo esto que les acabo de leer a ustedes, lo que Pablo está hablando en 2 Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, es simplemente una figura de cuando el novio viene por su novia. En la cultura hebraica, esta era la costumbre. Cuando el novio venía, la novia tenía que estar dispuesta, tenía que estar lista. El novio llegaba y entonces él le daba un tiempo para salir y se iban juntos. Entonces, la venida del Maestro, la venida de nuestro Señor, es el novio viniendo por su novia para llevarnos a las bodas del Cordero. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y usted le dice: Señor, te doy gracias en esta noche por darnos este gozo de poder aprender tu palabra? Cierra sus ojos. Padre, hoy damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque sabemos que ella contiene la verdad tuya, es tu verdad, Señor. Y Padre, no queremos pensar en otra cosa que no sea en tu palabra. Padre, trae revelación a nuestra vida a través de tu Espíritu Santo, que de manera que podamos disfrutar esa palabra, movernos en esa palabra para que podamos ver sus frutos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada hermano que hoy está viendo este programa, Señor, acerca del rapto. Ayúdanos a entender claramente este estudio y, Padre, que podamos trascender en la verdad tuya, Señor. Gracias por todo, Señor. Hoy bendigo cada persona que está allí. Si está enferma, Señor, proclamamos, Señor, sanidad en el nombre de Cristo. Proclamamos victoria.
Proclamamos que la sangre tuya, Señor, por tu llaga, Señor, ellos son sanos, Señor. Proclamamos, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, que cualquier persona que esté pasando por una dificultad económica o cualquier otra índole, Señor, problemas relacionales, problemas en su casa, Padre, ahora ministramos, Señor, paz, ministramos sabiduría, ministramos entendimiento, ministramos armonía en el Espíritu, Señor. Gracias por cada persona que está allí presente. Bendícela en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, bueno, no siendo más, damos gracias a Dios por este momento. ¿Qué le parece si quiero recordarles que mañana jueves no tendremos en la transmisión de oración? Estamos haciendo algunos cambios en la manera que estamos ministrando y trabajando, entonces mañana no tendremos oración, pero usted sí puede orar en su casa. Entonces tome el mismo tiempo de oración y hágalo en su propia casa, con su familia. Algo especial que quiero recomendarles a todos ustedes es que cuando empiece la transmisión o justo antes de que empiece la transmisión, reúna a su familia alrededor del dispositivo, bien sea el celular o el televisor, si lo puede transmitir en la televisión. Y es que la idea es que durante estos tiempos nadie se mueva. Nadie se mueva, no es que tú estés por allá barriendo o haciendo otra cosa o haciendo un cafecito. No, que todos ya estemos listos para orar, porque va a venir un derramar del Espíritu Santo y solamente aquellos que estén atentos a su palabra van a recibir ese derramar. Pero los que estemos por ahí corriendo, barriendo como Marta, la de la historia de Lucas 10:38, que invitó a Jesús, pero ella prefirió escuchar el rechinar del trapero y el trapo y las ollas, los trastes, que estar como María a los pies del Señor. Estamos en los últimos tiempos y es nuestro llamado a poder estar delante de la presencia del Señor. Amén. Dios les bendice, mis amados, les amamos mucho. Escríbanos y mándenos sus videos, por favor, de saludo. Y recuerde que ya les dije que vamos a tener la rifa de un libro el próximo martes vamos a tener la rifa de un libro muy bueno. Entonces voy a mirar quiénes son los que más han participado en el chat durante todos estos días, que han saludado, que han dicho aquí estoy. Esos son los que van a participar. Entre más haya participado, el que ya esté suscrito y que comparta el link con otras personas en el Facebook y en las redes sociales, es las personas que yo voy a ver. Voy a estar mirando el Facebook también, cómo están compartiendo, y esas van a ser las personas candidatas a ganar un buen libro, un excelente libro, muy bueno, que van a edificar nuestra fe. Mis amados, Dios les continúe bendiciendo. No siendo más, nos vemos también el viernes en Pregúntale al Pastor. Así que vamos a tener el programa este viernes a las 7 de la noche. Dios los guarde, que estén bien.